no está en el, como en la nómina oficial de correos. Por lo tanto, voy a tener que enviarle el link a Marley. A ver. Comencé a grabar la clase, pero me arrojó un error. Dijo que para poder comenzar la clase debía sacrificar a Marley y echarla acá. Entonces lo que tengo que hacer ahora, si se dan cuenta abajo dice se quitó a Marley. El sistema la quitó. Voy a tratar de mandarle esto a Marley para que ella pueda ingresar al sistema. Y no sé si alguien más le puede enviar la invitación, creo que nadie más, solamente yo. A ver. Vamos a copiar aquí. O pregúntenle a Marley si es que puede ingresar nuevamente. Que creo que su correo no está registrado en la nómina oficial. Hay algunos de los amigos que se vale de... Yo ahora voy a ver esto acá. Bien. Mientras yo gestiono el tema de Marley para que pueda reingresar a clases, me gustaría preguntarles con micrófono abierto o con chat abierto. Aquí nuestros practicantes también pueden enriquecer la clase. Si encontraron en la semana algún otro tipo de discriminación, aparte de los ejemplos que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que hablamos de la brecha de género, la discriminación racial, también dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, con medidas de inclusión, por ejemplo, para en este caso la identidad de género, ¿no es cierto? Vimos el caso de, en este caso, los transexuales en Argentina, las cuotas que se hacen para poder ingresar al trabajo. ¿Qué otro ejemplo de discriminación ustedes recordaron dentro de la clase o a lo largo de la semana que les gustaría compartir acá? Aprovechemos esta instancia. Aquí yo gestiono lo de Marley. La Alexandra dice que discriminación indígena. ¿Y qué no quieres contar, Alexandra? Fue una reflexión que tú ¿llegaste a esa reflexión desde una experiencia personal o lo ves a diario no sé, en las noticias? ¿Dónde lo ves tú? Me dice, no sé, es que hay un meme con un comentario medio raro y no lo entendí. Ah, interesante. Yo he querido hacer un ejercicio un tiempo atrás que no me daba el tiempo para hacerlo, pero de repente hay páginas de shitposting o de memes donde se utiliza mucho el elemento discriminador, donde de repente el admin se ríe de grupos minoritarios. Recordemos que siempre los grupos discriminados tienden a ser los grupos minoritarios. Ese es un factor importante en el principio de la discriminación. Y se habla mucho de mujeres, se habla de grupos indígenas, o se habla de grupos, no sé, en este caso de alguna identidad sexual rezagada, se habla de, no sé, incluso de capacidades mentales, de habilidades distintas, se ríen de ese tipo de gente. Y sí, humor negro, hay humor negro. Pero acuérdense siempre que dentro de las medidas de convivencia, el humor negro solamente se comparte con otra persona que se ría contigo del humor negro, ¿ya? No se puede compartir con gente que no lo va a entender o que no lo va a compartir contigo. Hay gente que se puede sentir ofendida, ¿ya? Sí, Roberto le gusta el humor negro, no sé si a Ariel, ahí tendrán que ver, ¿ya? Porque son amigos. Pero bueno, vamos a comenzar con la clase formal de hoy. Yo envié el link, no sé si Marley reingresó. Ahí ustedes después me avisan, chiquillos, ¿ya?
Sí, pues yo me acuerdo cuando Joaquín se me acercó un día tímidamente y me dijo, profesor, oiga, Joaquín me dijo, esto es discriminación. Y yo le dije, ¿por qué, Joaquín? Porque esta es la fila de los negritos, pues. Estaba el Ariel, estaba el Joaquín, no sé qué otros chicos más estaban en esa fila. Y ya, claro, yo me reí porque los colocamos sin ninguna intención. Quedaron todos puestos en esa fila. El Ignacio también estaba metido ahí. Es verdad. Y ahí el Joaquín me dijo que no se sentía mal, que lo tomaba como una talla. Pero si alguien se siente mal por eso, mi deber es cambiarlo de puesto para no estigmatizar esa fila. Ya, si queda como la fila de los negritos, yo estaría pasando a llevar el derecho a la no discriminación de esa persona, y eso es grave. Me dicen acá arriba, discriminación por religión, sí, hay mucha gente que discrimina por las creencias religiosas. Las minorías religiosas, por lo general, las mayorías religiosas actualmente, que tienden a hacer el agnosticismo, ¿no es cierto? O en este caso, el New Age, de yo creo en lo que yo quiero, tienden a discriminar de repente a alguna minoría religiosa. Dicen, no, me parece ridículo lo que tú haces, y eso a veces trae un sentimiento de superioridad a la persona que juzga al otro, ¿no es cierto? Igual a nivel religioso, como dice la Caterina, o los estilos de vida, hay una discriminación interesante. Bien, dice las personas que son creyentes de la religión islámica. Sí, eso es interesante. Acá en algunos países, especialmente en América, donde el mundo musulmán es minoría, también hay algunos elementos de discriminación. Sí. Ahora sí, Situación similar, profe, pasa con los pensamientos políticos. ¿no es cierto? También Como hay bien dijo Macarena. discriminación por nuestra ideología. Sí, así es, ¿no es cierto? Cuando hay un pensamiento político minoritario, suelen ser discriminados. Si hay una gran pega ahí de los antropólogos que todavía estudian el fenómeno de la discriminación. Por ejemplo, ¿por qué aún hay movimientos nacionalistas cuando se entiende que el mundo avanza hacia un concepto posmoderno, ¿no? O por qué ante este principio de la sociedad abierta que proponen algunos grandes políticos o organizaciones transnacionales que proponen una sociedad sin naciones, sin religión, como la canción de John Lennon, ¿no? El nacionalismo sigue estando presente, la identidad local, nacional, es muy fuerte. Y en algunos países como en los Balcanes, por ejemplo, en Croacia, en Montenegro, anda tú a hablar de igualdad racial. No. Allá los eslavos se pelean con los turcos y con los descendientes, no sé, de alguna rama eslava y no van a transar nunca. Nada. Prefieren inmolarse vivos que vivir con algún otro tipo de etnia en el pueblo. Lo mismo pasa en Japón, ¿no? En Japón están los burakumin, que son como la clase más baja, es una herencia como el Japón feudal, ¿no? Que se encargan de los trabajos más bajos. En la India igual vimos el tema de los Dalits, de los despreciados, los intocables. Así hay un montón de discriminación. Pucha, si analizáramos la discriminación, chiquillos, diríamos que luchar contra la discriminación es como tratar de tomar el océano en un vaso de agua. Es como algo que va innato al ser humano. Pero lo que tenemos que hacer y aprovechar es tratar de combatirla mientras tengamos las herramientas y las instancias. Y si vivimos en un Estado democrático, donde el principio democrático es la tolerancia y el respeto de todos, tenemos que disfrutar este momento, ¿ya? Porque la democracia, chiquillos, se puede perder. Como vimos en la unidad anterior, la democracia es frágil, hay que cuidarla, tenemos que cultivarla y protegerla. Cuando la democracia se quiebra, comienzan a aparecer los individualismos o los revanchismos y terminamos hiriéndonos entre diversos grupos sociales de Chile. Y eso es una elección abierta ahora con lo que ocurre el plebiscito. Ustedes tienen que estar ahí como buenos cientistas sociales, analizando lo que ocurre en esta experiencia histórica que estamos por vivir. ¿Ya? Bien, no me quiero alargar más. Yo sé que también los tíos practicantes quieren comentar esto porque es un tema apasionante y extenso, pero el show debe continuar. ¿Ya? Así que los invito a... voy a grabar de nuevo a estos chiquillos. Tuve que cortarlo para ingresar a... Ah, no, se está grabando. Sí, se está grabando. Bien, ya. Vamos entonces con la clase. Ahí la Macarena y Luis me ayudan de repente si en el chat surge alguna pregunta. No Yo hay problema. no sé cómo lo voy a hacer después de que Luis y Macarena terminen la práctica. Voy a tener que elegir a otro vocero. Ya. Partimos entonces con la clase número 14. Derechos culturales y sociales como derechos humanos. ¿De acuerdo? Bienvenidos a la clase de hoy. La agenda de hoy es la siguiente. La introducción, que ya la doy por pasada porque la vimos, pero voy a recapitular para introducir esta clase nuevamente. Hicimos el feedback.
La clase expositiva que durará 35 minutos aprox, el ticket de salida, vía Socrative, y el cierre de la clase que va a ser aproximadamente de 5 minutos. Bien. El objetivo hoy es reconocer los artículos 13, 14, 24 y 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos sociales y a la cultura, identificando las implicancias de los dichos derechos al contexto inmediato, es decir, a su realidad más próxima. Esto requiere de participación y reflexión por parte de ustedes. En esta lección hemos revisado algunos de los artículos más conocidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como los referentes a libertad e igualdad. Pero el documento de las Naciones Unidas abarca un gran espectro de derechos que, debido a su indivisibilidad, tienen la misma importancia, pese a que algunos no sean muy conocidos. ¿Qué significa ese principio de indivisibilidad? De que son indivisibles, no se pueden dividir. Por ejemplo, si yo en un derecho hablo acerca de la igualdad de todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, eso implica de que todas las personas deben recibir el mismo trato. Pero yo digo, eso no está escrito textualmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, pero se entiende implícitamente. Hay una implicancia, ¿de acuerdo? Es como si yo llevara un ferrocarril donde un derecho, el derecho 23, por ejemplo, va en la locomotora, que es el vehículo que tira todos los carros del ferrocarril. Y atrás en cada carro van otros derechos que están siendo carreados o acarreados por el ferrocarril, la locomotora que va por la línea del tren. ¿Se entiende? Cada derecho tiene distintos derechos que están implicados dentro de él. Bien, vamos a ver entonces el derecho al artículo número 13 y al artículo número 14. Leo entonces el 13, que dice así. Profesor, Sí. disculpe, ¿está proyectando algún PPT? Porque no se ve nada. No se ve nada. Excelente, excelente. Vamos a proyectar de nuevo entonces. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, ahí el tren se detuvo, ¿se dan cuenta? Paró el tren y se hizo todo lo que venía atrás, los derechos hay que ordenarlos de nuevo. Vamos a presentar la pantalla completa. Vamos a postular a Macarena un premio, ¿no es cierto? Porque ninguno se escurrió ahí de decirme, profesor, no está presentando nada. No estaban comentándolo por el chat, igual los chicos, profesor. Ah, se alcanzó a ver, ya. Chicos, ahí por último mantiene el micrófono si nadie se da cuenta. Bueno, me imagino que ven ahora los derechos en el PPT, ¿no? Ahí vemos el artículo 13 y el artículo 14. El artículo 13 dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país, ¿ya? Y el artículo 14 dice, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Atención con ese punto, que es muy importante, ¿ya? Que no se les vaya. ¿Qué vemos en las imágenes, en las caricaturas que tenemos acá? Se cumple el principio de la libre circulación y entrada y salida de un país para las personas, ¿o no? ¿Y por qué? A ver si alguien lo puede comentar acá. ¿Qué realidad reflejan estas dos caricaturas? Los chicos en el chat dicen que no. Boris menciona porque lo bloquean. Matías por la raza. Ya, interesante. Interesante. Si se dan cuenta, en la imagen de la izquierda, como bien comentó Macarena, están bloqueando la entrada a una persona que quiere ingresar a un país y probablemente sea por su condición étnica, ¿no es cierto? Vemos a una persona con características, ¿no es cierto?, afro, con la piel oscura, una persona negra, ¿de acuerdo? Y vemos al otro lado alguien que dice, ya venís a quitarnos, puede ser la tierra, puede ser el trabajo, no sé, el marido, la mujer, los espacios, ¿ya? Y las personas responden, no venimos, huimos.
Y si se dan cuenta, las personas vienen muy tapadas, ¿no es cierto? La mujer viene como con un turbante, ¿no? A mí esto me recuerda a la masiva migración siria, por la guerra civil que ya afecta hace unos 4 o 5 años a Siria, que las familias sirias comenzaron a migrar a Europa, muchos llegaron también a Sudamérica, muchos sirios, y acá vemos algún tipo de discriminación que pasa a lo étnico, puede ser discriminación cultural, o una discriminación religiosa, o por alguna costumbre que ellos tengan, ¿no es cierto? Porque ante la inmigración de una persona externa que es distinta a ti, tú sientes una amenaza a tu cultura o a tu statu quo. Es la tendencia del ser humano a proteger, ¿no es cierto?, como un animal territorial, lo que es suyo. Entonces vemos acá que estas dos imágenes violan el derecho a la libre circulación de las personas. Aquí no se está circulando libremente, ¿ya? Entonces, cuando de repente nos damos cuenta que en Chile fue muy polémica la migración de la población haitiana durante el año antepasado y el año pasado, llegando a ser un tema país de debate, donde habían vuelos que venían llenos de personas de Haití a Chile. ¿Por qué aduana o extranjería o la PDI o el presidente mismo no bloqueaban el ingreso de los inmigrantes? Porque no pueden. Chile, al ser un país abierto, al pertenecer a distintos pactos internacionales, uno de ellos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede prohibir la entrada a una persona que libremente, sin papeles manchados, quiere ingresar al país. Chile no puede hacerlo. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? ¿Chile tiene una política de inmigración regulada actualmente? Esa es una buena pregunta y la vamos a resolver después. Ahora con lo que yo quiero quedarme es resolver la pregunta que a continuación les estoy proyectando. ¿La migración es un derecho humano? Voy a leer esto en voz alta para que todos podamos escucharlo. ¿Es la migración un derecho humano? ¿Qué dicen los especialistas? Mientras la cuestión migratoria sigue enfrentando a gobierno y oposición, los expertos en el tema analizan el argumento que ha expresado la administración Piñera. Nuestra posición es clara. Nosotros decimos que la migración no es un derecho humano. A esa siguió, si lo fuera, entonces estamos en un mundo sin fronteras. ¿Es discutible el punto? Francisca Vargas, abogada, dice, desde una lectura poco amigable y cerrada con los derechos humanos, algunas personas pretenden decir que emigrar no es un derecho humano, porque acá lo que se establece es el derecho a salir. Pero resulta que desde la creación de los Estados-naciones no existen las tierras de nadie. Entonces, algunos autores plantean que si tienes derecho a salir y no existen las tierras de nadie, la forma de aplicar el derecho a salir es entender que existe un derecho a entrar en otro territorio. Si no, no puedes salir. Milenko Bertrand, profesor de Derecho de la Universidad Católica, dice, en términos morales, claramente debiera hacerlo, pero no hay ningún tratado que lo reconozca en cuanto al derecho de una persona a inmigrar a un país determinado distinto del de su nacionalidad. ¿Qué conclusión podemos sacar entonces de esto? En Chile se entiende que la migración es un derecho humano, en Chile se entiende que la migración no es un derecho humano. ¿Qué es un derecho entonces? Según Francisca Vargas, todos tenemos el derecho a salir de nuestro país. ¿Y cuál es la paradoja? Que si yo salgo de mi país, yo no puedo llegar a la tierra de nadie, no puedo llegar a la tierra nunca jamás, no sé, a la luna de Endor, o llegar a, no sé, a algún planeta externo, a Marte, no puedo. ¿Por qué? Porque todos los lugares a donde yo puedo llegar están ocupados por alguien. Algún Estado o nación es dueño de ese lugar. Por lo tanto, se entendería que de manera implícita tenemos el derecho a poder inmigrar a otro país. Porque si tenemos el derecho a salir y a circular libremente en nuestro país, en consecuencia debería existir el derecho a inmigrar, ¿no? A pesar de que no existe textualmente. Y Milenko Bertrand nos dice que la inmigración, el derecho a inmigrar, debería ser un derecho moral, aunque no está escrito en ningún papel. Por lo tanto, debemos entender que en Chile no hay una ley de inmigración actualizada y la ley de inmigración está desde el año 2013 intentando ser aprobada en Chile.
el último trámite constitucional, donde esto pasó a Hacienda para ir revisando cuánto costaría todo este proceso, se hizo en el mayo del 2020, es decir, todavía en el Congreso se está discutiendo cómo actualizar esta ley de inmigración, cómo modernizar el aparato administrativo, establecer los criterios para qué gente entra y qué gente sale. Entonces, esto es algo que Chile aún no concreta y que está en el debido proceso de desarrollo, está en trámite constitucional. ¿De acuerdo? Bien, pasamos al artículo 27 entonces de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Es decir, en el punto número 1 vemos que todos tenemos derecho a gozar de cualquier creación artística, científica, cultural y a participar de esto en comunidad. Tenemos el derecho a hacerlo. Y la número 2 habla básicamente de los derechos de autor. ¿Saben ustedes qué son los derechos de autor? Si no lo saben, lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? A ver, yo sé que esta caricatura es difícil. Yo no sé si los tíos practicantes nos podrán ayudar a interpretarla igual. ¿Ya? Aquí yo se las voy a leer. Se las voy a leer. Acá un militar dice, tenía este video escondido. Y en su video decía, los hermanos Marx. Y tenemos al jefe, en este caso, del señor militar, que dice, no sabía que Karl Marx tuviera hermanos. ¿A qué época nos recuerda esta caricatura? ¿Y quién podría interpretarla? Esta caricatura es para los amantes del cine, ¿ya? Que conozcan un poco más del mundo de las películas. Voy a dejarla un minuto para que puedan analizarla. ¿Nadie? Yo, profesor. Ya, te escuchamos, Luis. Creo que, por lo que es, creo que es una serie como de comedia, los hermanos Marx, algo así. Ya. Sí. Súper, súper. Sí. Casi Es está como el blanco, Luis. Casi. que es casi como muy parecida a lo que eran como los tres chiflados, algo así. Sí. Muy bien, 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 bien. Ahí Luis salvó la clase. Los hermanos Marx son dos cineastas estadounidenses que hicieron cine de comedia en los 50, en los 60. Y eran dos tipos que no tienen nada que ver con Karl Marx. Karl Marx es el autor del socialismo, el padre del socialismo científico, después del llamado marxismo, ¿no es cierto? Muere Marx y comienzan los marxismos a aparecer. El padre de lo que se conoce como el manifiesto comunista, el capital, ¿se acuerdan? Bueno, toda la gente que es comunista ahora o socialista bebe de las ideas de Karl Marx. Entonces estos militares están juzgando a este pobre caballero por llevar, como bien dijo Luis, un video de humor de los hermanos Marx, que son unos cineastas estadounidenses, no son alemanes, son estadounidenses, ¿ya? Y no tienen ningún parentesco con Karl Marx, para nada, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá le están negando el derecho a la cultura porque probablemente este caballero vive en un país donde hay una dictadura o un régimen autoritario muy, pero muy, muy opresivo, ¿ya? Acuérdense, el año pasado, cuando vimos que sale siempre esta talla un poco jocosa, pero que es real, que muchos militares durante el régimen o dictadura militar quemaban los cuadros cubistas porque pensaban que venían de Cuba. Entonces ocurre un paralelo bien interesante con la caricatura que están viendo ahora, ¿no? Muchas veces la ignorancia termina coartando o violando nuestra libertad o derechos a la cultura. Estas son experiencias bien interesantes. Vamos a ver si nos acompaña el PowerPoint y seguimos. Bien,
Tú tienes derecho a la propiedad intelectual. Por ejemplo, los derechos de autor están enumerados en estos 8 puntos. Son tips acerca de los derechos de autor. El derecho de autor ampara obras y no ideas. Ojo con eso. Tú no puedes ir ante el notario y patentar, por ejemplo, quiero patentar una nueva forma de diálogo, de discusión, para poder llegar a entendernos. No puedes patentar eso, es una idea, es algo abstracto y las ideas pertenecen a toda la humanidad. Tú no puedes patentarlas como tuyas. En cambio, las obras que son materiales o intelectuales, ¿ya? Sí las puedes patentar. Acá dice el derecho de autor se obtiene por el simple acto de crear una obra, ¿de acuerdo? En creaciones colectivas, el derecho de autor pertenece a las personas naturales que participaron de la creación, como por ejemplo un mural, una canción, ahí tú colocas autoría. Tales personas hicieron, compusieron, editaron esta canción. Al ceder los derechos de tu obra, debes especificar formal y detalladamente los fines, usos y o aplicaciones que autorices, ¿de acuerdo? La 5 dice, solo se pueden ceder los derechos patrimoniales. Eso quiere decir reproducción, adaptación, publicación. No así los derechos morales, que quiere decir la paternidad e integridad de la obra. ¿De acuerdo? No es lo mismo ser dueño de una obra que tener derecho a autor sobre ella. ¿Ok? Si vas a utilizar material de otros, debes pedir autorización y o mencionar fuentes y autores. Y 8, el derecho de autor rige las labores creativas con cierta originalidad, no las técnicas, por ejemplo, el pintado, el recorte, la impresión, la copia, no sé, la difusión de esos, no. Solamente la creación de ese producto. Cuando ustedes van a subir algo a YouTube, por ejemplo, y colocan música de fondo, YouTube, la policía de YouTube puede cortar tu video porque tú no tienes el copyright o el derecho de autor para poder utilizar esa obra en la producción de un video. Muchos videos son dados de baja por eso, ¿de acuerdo? Por eso tienes que colocar abajo el nombre del autor, la fecha, darle gracias y todo ese tipo de cosas. Y si el autor, no sé, dice, no, a mí no me interesa eso, yo no quiero que tú lo coloques, llegan sus representantes y le dicen, se acabó. No puedes, ¿cómo se llama esto? No puedes utilizar mi imagen para esto. Un ejemplo interesante es lo que pasó el mes pasado con el bullado caso de Mel Gibson, que había una productora acá, en Chile, que producía una miel que se llamaba Miel Gibson solo para corazones valientes. Y en la portada aparecía el Mel Gibson de la película Corazón Valiente, William Wallace. Y los abogados de Mel Gibson, teniendo todo el poder para poder demandarla por millones por uso de imagen, le dijeron simplemente que dejara de utilizar su imagen, ¿ya? Y su nombre dentro de la miel, y el resto estaría impecable. Entonces la persona dijo, genial, voy a seguir llamándola Mel Gibson, pero le saco la frase y le saco al personaje de Corazón Valiente, porque está utilizando una obra artística, un personaje que él creó. Y resulta que la señora iba a patentar su miel y otra vecina, no sé si una amiga o un contacto, ya la había patentado a su nombre. Ahí el más rápido nomás fue el vivaracho que logró colocarle el nombre a la miel, ¿de acuerdo? Es igual, es bien interesante, chicos. Bien, sigamos entonces. Acá al lado aparece también otro derecho a la cultura bien interesante que pasamos por alto muchas veces, que es el derecho a las organizaciones culturales comunitarias. Ustedes como comunidad pueden organizarse y reclamar sus derechos. Por ejemplo, muchas de las identidades de barrio que se construyen a través de colonias con inmigrantes o con personas que pertenecen a una misma religión o con personas, no sé, yo he visto, por ejemplo, que en Santiago hay sectores donde todos son de un equipo de fútbol. Están marcados los postes del Colo, otros son de la U, de la Católica, y son, bueno, casi, ¿cómo se podría decir? Son barrios peligrosos, pero hay una identidad fuerte que pertenece a un equipo de fútbol, ¿ah? Y eso es bien interesante. Allí también hay una identidad, si tú quieres hacer eso, tienes derecho a ese equipo. Bueno, con toda la complejidad que trae el ejemplo que les acabo de dar, que es un ejemplo bien, bien complejo, trae cosas bien complicadas. Acá, por ejemplo, Luis Sandoval, que es psicólogo y gestor cultural, le escribe al diario La Tercera una opinión que se titula El derecho a la cultura, y se los voy a leer a continuación. Dice, señor director, ante una nueva constitución se busca legítimamente consolidar como derechos aspectos tales como la salud, pensiones, educación y el agua.
Sin embargo, aún no se discute en el mundo político ni en los medios a la cultura como derecho constitucional. Esta ha quedado históricamente relegada de las políticas públicas, con objetivos cortoplacistas y financiamiento residual. Es fundamental hoy, cuando se cuestiona el modelo país, que se reconozca la importancia que queremos para la cultura. El reconocerla como un factor fundamental en la construcción de la identidad país permite establecer y consolidar políticas efectivas para, por ejemplo, combatir las adicciones, las patologías mentales y o la delincuencia. En otro ámbito, la cultura moviliza la economía global en aspectos tales como la exportación de productos no tradicionales, la generación de obras artísticas que promueven la imagen país y asimismo la consolida por medio de sus culturas y en consecuencia revela la industria del turismo y todas las áreas asociadas. Luis Sandoval, psicólogo, gestor cultural. Después de leer este comentario, chicos, les pregunto lo siguiente. En Chile, en la Constitución Política del país, ¿aparece expresada textualmente que los chilenos tenemos derecho a la cultura? Triñat dice que no. Muy bien, gracias Luis. Efectivamente, como Trinidad lo ha comentado, en la Constitución no aparece expresado el derecho a la cultura. Pero también aquí hay otro tema polémico, y es que si aparece en la Constitución, ¿quién está encargado de que eso se cumpla? Ojo con eso. Pueden aparecer cosas muy lindas en la Constitución, pero si la ciudadanía no está empoderada y es activa en la producción democrática, la Constitución puede ser muy linda, pero nunca van a conocer ni exigir sus derechos. Por lo tanto, si colocamos que la Constitución nueva se llega a hacer, merece tener explícitamente que todo chileno tiene derecho a la cultura, tenemos que ser encargados nosotros igual de la producción cultural y de la difusión cultural. Es una responsabilidad ciudadana, acuérdense de eso, ¿ya? Y otra cosa bien interesante es que, a ver, mejor se los cuento después, ¿ya? Sigamos con la clase. En el artículo 24, toda persona tiene derecho a el descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Ese es un derecho humano, señoras y señores, ¿ya? Quisiera preguntarle a ustedes, en Chile, la ley, ¿cómo ampara este artículo de la declaración? Lo ampara a través, por ejemplo, de diversos códigos, el Código del Trabajo, donde tú tienes derecho a un seguro, tienes derecho, en el Código Laboral se establecen tus horas de trabajo, se establecen, por ejemplo, en la medida en la que tú tienes un contrato de trabajo, el tiempo que tienes de vacaciones, tienes un día libre en la semana para descansar mínimo, tienes una jornada laboral con un inicio y un cierre, tienes derecho también a licencias médicas o, por ejemplo, cuando yo en este caso me casé, tuve derecho a 5 días libres que yo me tomé cuando me casé, cuando llegué al colegio, no aparecen una semana. Así también cuando tú eres padre o madre, tienes derecho a 5 días libres en el caso del hombre. O eran 10, no recuerdo bien si eran 5 días, pero no los he utilizado por el contexto ahora. También por el fallecimiento de un pariente cercano, tienes derecho a, no sé si eran 3 o 5 días de duelo. Entonces, el Estado se encarga a través del Código Laboral establecer también que la normativa interna se acople a la normativa internacional, y en este caso con los convenios que hemos firmado, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos Humanos. Vamos a ver un mapa que ustedes también tienen en su guía, pero con distintos colores, donde aparecen los países con mayor número de vacaciones y los países con menor número de vacaciones. Los que tienen menor número de vacaciones están en los colores más crema, más pálidos, y los países que tienen mayor número de vacaciones están con colores más intensos, café, naranjo o rojo. Si nos damos cuenta y analizamos a los países que tienen menos cantidad de vacaciones, tenemos que mencionar, por ejemplo, no sé si este es Ghana el que está acá abajo, o Sudán, voy a sacar el destacador aquí, a ver si me ayuda el puntero láser, ahí está. Tenemos también a China, China que no tiene, está dentro de los lugares con menos vacaciones. Tenemos a Estados Unidos, tenemos a México, tenemos, por ejemplo, a Ecuador, a las Guyanas que están acá arriba,
tenemos a Nicaragua acá abajo, tenemos a Argentina con pocas vacaciones, y a Paraguay también. Paraguay tiene pocas vacaciones. El sudeste asiático igual acá, hay algunos países con pocas vacaciones. Y en Europa creo que ninguno, ¿eh? En Europa creo que hay hartas vacaciones. Después tenemos, por ejemplo, a Chile. Ya en los países que tienen entre 9 y 15 días de vacaciones, está Chile, Bolivia, Perú, en este caso Venezuela, ¿no es cierto? Tenemos a este país que no sé cuál país que está acá abajo, Guatemala parece que es. Tenemos otros países como por ejemplo Alemania, no sé si este es Austria o Ucrania, por ejemplo, Ucrania. Aquí hay otros países que están acá, Arabia Saudita, algunos del sudeste asiático. Y ya entramos al ranking de los países con mayor días de vacaciones. Por ejemplo, los que tienen entre 20 y 26 días, tenemos a Brasil, Uruguay, Madagascar, Irán, Suecia, que está acá abajo, en Europa, Italia, Suiza, acá abajo. No, eso es Chequia. Chequia. Tenemos aquí a Armenia, si no me equivoco. Y dentro de los países con mayor cantidad de vacaciones, acá destaca, creo que esto es Libia, si no me equivoco. Está Egipto, Libia acá al lado. Tenemos a Francia, Inglaterra, o Reino Unido, como le quieran decir en este caso, porque están marcados Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra, Reino Unido. Y tenemos aquí a Finlandia, ¿ok? Y también no olvidar que atrasito se nos queda Noruega y ¿cómo se llama esto? Y Suecia, que son países que también tienen un amplio número de vacaciones, ¿ya? Entonces podríamos decir que los países con mayor número de vacaciones se concentran ¿en qué continente? En el continente europeo. Y dentro de este continente, los países que mayor número de vacaciones tienen son los países de la costa atlántica, no mediterránea, como el caso de España y Portugal, y los países nórdicos que están acá arriba tienen un amplio número de días de vacaciones. Y usted dice, pero profe, ellos son flojos, ellos no trabajan nada. No, señoras y señores. Son países donde el horario de trabajo es bastante corto. Por ejemplo, en Francia, el horario de trabajo legal es desde las 8 hasta las 1. Si tú quieres seguir trabajando horas extras, lo haces por voluntad propia. ¿Por qué ocurre eso? Porque son países con una alta productividad. Es decir, las horas que yo estoy en mi trabajo, trabajo mucho, porque después yo sé que al producir harto, tengo la mitad del día libre para mí y para hacer familia, ¿ya? No es el caso de Chile, por ejemplo, donde se trabaja harto y se produce poco, que es un caso de estudio que la misma OCDE tiene dentro de sus puntos a trabajar. Digamos entonces, ¿cómo se educan derechos humanos? Para ir terminando la clase ya. La educación en derechos humanos es una tarea en pleno desarrollo y perfeccionamiento. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que es enseñarles cuáles son sus derechos desde la asignatura de Educación Ciudadana, es una forma de educarlos en derechos humanos. ¿Cómo? A través de una clase formal que facilita el colegio. ¿Ya? Eso es interesante. Algunos analistas consideran que es poco lo que se ha avanzado en el tema, y estoy de acuerdo. Existen distintas instituciones preocupadas de profundizar en esta materia, entre ellas la Organización de los Estados Americanos y sus dos principales órganos, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La definición de estos organismos ustedes la pueden encontrar en su guía, ahí aparecen, o en la página del libro que aparece especificada. Yo le subí al Drive ayer en la noche este documento que se titula 8 preguntas claves para educar sobre derechos humanos en contextos de crisis, que es un documento que elaboró el mes pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que intenta educar también a la ciudadanía en cuanto al conocimiento de sus propios derechos. Por ejemplo, este documento, que es súper importante y clarito, es muy claro y es muy, pero muy efectivo. Yo les recomiendo que lo descarguen de la página, ahí está. Establece estos 8 puntos y te los responde. Por ejemplo, ¿qué es el Estado de Derecho? Te lo explican. ¿Qué es un estado de excepción? Te muestran cuáles son todos los estados de excepción. ¿Qué derechos pueden ser restringidos durante un estado de excepción? ¿Qué derechos nunca pueden ser alterados? ¿Tengo derecho a la manifestación en un estado de excepción? ¿Qué es el toque de queda? ¿A qué instituciones puedo recurrir en caso de que carabineros o militares vulneren mis derechos? ¿Qué rol cumplen defensores y defensoras de derechos humanos? Yo les sugiero que vayan y descarguen este material, porque en caso, Dios no lo quiera, de que ustedes se vean
entre la espada y la pared, ya en un caso complicado, va a depender mucho de la forma en la que ustedes manejen sus derechos ante la ley para poder salir ilesos de cualquier mecanismo de opresión o de privación en el que ustedes se vean involucrados, ¿ya? Así que yo les dejo estas preguntas expuestas y las respuestas, cuando tengan tiempo libre, las pueden encontrar ahí, ¿no es cierto?, en el documento que yo subí a el Drive. Bien, a modo de síntesis, chicos, vimos que en el artículo 3, en resumen, tenemos derecho al libre tránsito, entendiendo también las dinámicas de que si bien existe el derecho a salir y circular de mi país, no está expreso el ingreso a otro país. Eso es una paradoja. Y debemos actualizar la ley en cuanto a ese derecho que no existe. El artículo 14 nos muestra que tenemos derecho a la cultura también y a la producción de obras, es decir, a la producción, al copyright de lo que estamos haciendo. El artículo 24 dice que tenemos derecho a tiempo libre, vacaciones, gozar de tiempo después del trabajo, y eso es ley. En el artículo 27 vimos que tenemos derecho a la cultura. Y terminamos viendo que también es un derecho del Estado, de los organismos internacionales y principalmente de nosotros como ciudadanos, educarnos en derechos humanos, ¿de acuerdo? Si no practicamos y difundimos la tolerancia, el respeto y los valores democráticos a través de esto, probablemente nunca sabremos bien cuáles son nuestros derechos y en algún momento de estar metiendo un problema, no sabremos también cómo exigir esos derechos. Por eso es importante que nos vayamos educando en cuanto a derechos humanos. Y termino con lo siguiente. La mayoría de estos derechos se encuentran de manera implícita en la Constitución política y no de forma explícita. La ley interna se asocia y acomoda a diversos pactos internacionales que hacen válidos dichos derechos. ¿Bien? Así que esa es la clase de hoy, chicos. No sé si hay dudas o consultas. Conocen sus derechos y deberes como ciudadanos, chiquillos, ¿no? Conocen bien sus derechos humanos. Dice acá, Superpan en Santiago. Una pyme, Mel Gibson. Ah, se quedaron pegados con eso. Sí, acá en Chile hay un máximo de 8 horas laborales, cuando tú puedes optar también a hacer horas extras, pero las horas extras se pagan con un sobresueldo, que quiere decir se te paga el 50% extra por la hora trabajada, después de eso. Todo claro, dice acá, algunos, sí. Bueno, yo les recomiendo descargar el documento que subí al Drive, porque allí van a quedar más claros todavía. ¿Bien? Sí, Joaquín, el PPD ya está subido. Así que puedes descargarlo ahora si quieres, ¿ya? Para que no te sientas discriminado, Joaquín. Ya, si no hay dudas ni consultas, vamos con el Socrative, ¿ok? 8406. Y vamos a lanzarla. No la he lanzado todavía. Estas preguntas van a aparecer dentro del Aplicando el Aprendido 7, que yo espero que vayan a buscar a las 3 de la tarde, entre las 2 y las 3 al colegio, ¿ya? Así aprovechamos de vernos igual con la debida distancia. ¿Están ingresando? Sí, están ingresando. Tengo 14 chicos ingresados. Sí, yo respondí que puedo. O sea que... Sí. Belén, mande a alguien para que busque sus cositas. Claro. Va su cuñado. Ah, ya. No quería saber tanto, chiquillos. Ricardo, la cosa se llama Socrative. Usted se mete en la aplicación Socrative, se escribe así, Socrative, y tienes una cuenta como alumno. Tú colocas mi clase, mi sala de clases se llama Paredes 8406. Ingresando vas a ver que hay una quiz que está lanzada ya, está abierta. Ahí está la jefa alegando. Claro. Ah, sí, sí. Es igual, sí. Claro.
Sí. Oye, sí, o sea, yo creo que por eso igual me llamó la señora Elvira, porque me llamó recién y me dijo que, me llamó para preguntarme si yo quería la jornada completa. Y para decirme que en realidad la planificación académica que yo usar esa hora y que me pusiera ahora mamá y que ella veía como, o sea que voy a hacer igual como lo hice el año pasado, le dije. El número es Paredes 8406. Gracias, Cristóbal. Muy atento. Muchas gracias. Mi guagua sí tiene pena, mi guaguita. Está... Es que quiere brazo. ¿No le molesta si la pasé un ratito? Está con la mamá ahí, pero se aburrió de la mamá. Ya. Muchas gracias, chicos. Vuelvo en unos minutos. Y, pues, seguramente porque me llamó igual y estaba súper amable. ¿De qué? A pesar de que igual ayer nos mandamos varios para Mochi. ¿Cuál es Mochi? Mochi. Ya. Ah, claro. ¿Quieres ver a los chicos o no? Ahí. Muy seguramente, sí. Mira, a los chiquillos. Escucha, no se ve mucho. Ahí está. Bueno, primero le dije a la gente, sí, igual yo estoy actualizando, pero igual. Saluda a los chiquillos, hija. Ahí en la manito. Echa. Sí, pues, así que, o sí, gracias igual por apoyarme. ¿Cómo está mi bebé Mocha? Está con su trajecito de... Saluda a los tíos, hija. Saluda. Se tiró. Sí, no sé. A ver ahí. Sí, no sé, ya no soy la misma. Igual anoche también le respondí bien, bien pesada la señora bien. Uy, está bien. Sí. A ver, creo que ahí se ve mejor. Sí. Ahí está. ¿Qué pasó? Ya, creo que estamos listos. Sí, así o no. Claro, no sé, eso yo le puse en el correo, pues igual siempre con respeto, pero igual le puse bien firme que en realidad yo tenía siempre, todos los años participado en las tres asignaturas, que no, Ya. no veía. Vamos a cerrar Socrative para ver las preguntas. La Trini les va a decir si les fue bien o les fue mal. Le voy a ¿Ya? mandar la planificación igual para que la vea y Entonces, mañana en la mañana se la voy a mandar a Dani. Ya, muchas gracias. tenemos... Los felicito. Pregunta número 1, un 82% de porcentaje de logro. Y en la número 2, no nos fue tan bien como yo pensaba. Tenemos menos porcentaje de logro, hay un 69% de porcentaje de logro. Se están yendo los audífonos, parece. Ya. ¿Se te fue la clase? ¿Qué dudas tienen con la primera pregunta, chicos? O sea, la primera está bien, yo encuentro que tienen un buen logro. La número 2 no les fue tan bien. Acuérdense que estas preguntas aparecen aplicando el aprendido. Me colocaron solo 3, Francia. Acá, cuando hablamos de los países con mayor cantidad de vacaciones, yo me refiero a los países que estaban en café oscuro y rojito, que en este caso son Noruega, Inglaterra y Francia. ¿Ya? Esta es la alternativa E, 1, 2 y 3. ¿Ya? El artículo 14 sobre el derecho a la cultura. El artículo 14 es el derecho a la cultura, sí. Como tú bien lo has dicho, Caterina.
Bien, chicos, no sé si nuestros tíos practicantes querrán agregar algo para el cierre de la clase, comentarles algo. Profe, quizás para que puedan retroalimentar la última pregunta, en la página 107 pueden ver el gráfico como más expedito y ahí se van a dar cuenta que Francia es uno de los países que tiene más legislación. Muy bien, Se ve así mejor es. que el PPP. Y invitarlo a que es importante conocer nuestros derechos, chicos, para que nosotros mismos podamos validarlos. Soy muy majadera en eso. Sí, es verdad. En la universidad es importante conocer los derechos humanos, Sí, especialmente cuando quieren romper la reja afuera y se meten nomás. sí, sí. No, es importante, chicos, para, en el colegio, en la universidad, para lo que se le va a afrontar en cualquier situación. Sí, súper importante, chiquillo. No sé si Luis, ¿quieres agregar algo para el cierre de la clase? Por mi parte, no, profesor. Yo creo que a mi gusto quedó todo muy claro. Agregar también lo de Macarena, importante, muy importante conocer nuestros derechos por cualquier cosa que, como dice el profesor, en la universidad sobre todo hay que tener valer nuestros derechos. Así que Sí, eso, importante. Sí, partiendo por el root es importante conocer varias cosas, chiquillos. ¿Ya? Bien, pues, así que gracias, chicos, gracias a nuestros practicantes igual. Nos estaremos viendo entonces en la próxima semana. Mentira, nos vemos más rato. Nos vemos más ratito. ¿Ya? Eso pues, que estén bien. Chao, que estén bien, que tengan buena semana. Chao, chao chicos, chicos. hasta la próxima. Nos vemos. Chao, Matías. Adiós. Sí, tenemos consejo de curso mañana. Me están atacando. A ver. Está atacando a los titanes. Qué insolente. Eso pues. Sí, mañana tenemos consejo de curso y vemos el polerón de curso. Va ganando la opción que parece polerón kawaii de banda K-pop. Esa es la opción que va ganando. La Krishna quería un polerón del Colo, ¿o no? El David, sí, mañana. Mañana nos vemos en la tarde, chiquillos. Yo creo que después de almuerzo. No quiero antes. Yo creo que después de almuerzo voy a citarlos mañana, chiquillos. Como entre las 4 y las 5. Ya, bien, Krishna. No. No, si va ganando otro en realidad, yo lo estoy molestando. Gana, creo que entre la opción 1 y 3, por ahí está el polerón. Pero a mí me gustan los polerones con cierre al medio porque, bueno, quizás no ustedes, pero de repente uno le crece la guatita y hasta ahí quedó el polerón. Después no se lo voy a poder colocar más. Así que yo le colocaría un cierre al medio. No sé, el que quiera. Alex dice que él nunca va a tener guatita. Bueno, chao Francisca, un gusto. Ya pues, dejo de compartir nomás. Ya chiquillos, nos vemos más ratito y los que no nos vemos más rato nos vemos mañana. Hasta la próxima. Chao, Krishna, que estés bien.